Buenas tardes con todos. Mi nombre es Marlon Pérez, soy médico asistente del Seguro Social con su sede en Huaraz. El tema que vamos a tocar es un monitoreo fetal electrónico intraparto y cómo la resucitación o la interpretación de este monitoreo fetal nos puede ayudar a revertir casos severos de un desenlace adverso en el conteo perinatal. ¿Qué es lo que principalmente vamos a aprender en esta disertación? Lo que primero que vamos a ver es comprender los fundamentos del monitoreo electrónico fetal, conocer la clasificación del monitoreo electrónico fetal, como también interpretar adecuadamente los monitoreos electrónicos fetales y a su vez comprender los fundamentos para una resucitación fetal intrauterina adecuada. Entonces vamos a empezar a definir qué es un monitoreo electrónico fetal o para qué nos sirve. Este es un examen auxiliar que nos va a ayudar a determinar de manera indirecta lo que es la hipoxia o acidemia fetal. ¿Por qué nos puede ayudar a determinar este monitoreo electrónico fetal de una manera indirecta? Vamos a ver que su fundamento radica en la inmadurez del corazón del feto, ya que vamos a tener una diferencia a gran escala con el corazón ya maduro, es que la autonomía que normalmente se presenta dada por el nódulo sinusal en el adulto carece en el corazón fetal. Es por eso que nosotros vamos a tener una relación directa con lo que es la parte del sistema nervioso central, más que todo con su parte simpática y parasimpática. Esto se va a dar una relación estrecha con los diferentes receptores que tenemos a nivel de todo el feto, como son los varoreceptores y los quimiorreceptores. Acá hay un reflejo importante que es el de Varos-Hedrich. Este reflejo va a ver cuando va a tener una cantidad disminuida de oxígeno, va a interpretarlo y va a aumentar la frecuencia cardíaca fetal como medio de compensación, como vamos a ir viendo con los monitoreos fetales a continuación. Entonces, para empezar, antes del año del 2008, del 98 también, veíamos que había mucha variabilidad en observar los monitoreos fetales, ya que tanto el observador 1 o el observador 2 o el observador 3 podían interpretar de diferente manera estos monitoreos fetales. Si nosotros vamos a ver bien, este monitoreo fetal es el mismo en cada uno de los tres, simplemente ha variado lo que es la escala en la dimensión, ya que por set o por preset del propio equipo podemos poner a 1 centímetro por minuto o a 3 centímetros por minuto. Entonces, en estudios que se realizaron, como el que estemos acá, vamos a ver que cuando se hizo a 50 obstetras, observadores, se les dijeron, indíqueme con qué categoría pondría este monitoreo. Entonces, la concordancia entre los 50 obstetras llegó a alcanzar máximo del 20%. Es más, continuando con este mismo estudio, al año hicieron hacer la misma concordancia, o dijeron que lean los mismos estudios y simplemente reflejó un 10 a 15% con la misma lectura o el mismo resultado. Entonces es ahí que radica que nosotros tenemos que estandarizar los criterios para valorar un monitoreo fetal. Es así que en el 98 primero fue ACOG y después en el año 2008, que fue la COG y la NICE, que se reunieron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un patrón. Entonces hemos definido en 3 categorías, categoría 1, categoría 2, categoría 3, y cada una de estas categorías se va a hacer un manejo indistintivo que lo vamos a proceder en las diapositivas posteriores. Entonces, el monitoreo fetal electrónico va a tener 2 componentes. Uno, lo que es el componente materno, que está representado por la dinámica uterina, ¿no? Y el componente principal es en relación al feto o mejor dicho, al corazón fetal. Vamos a tener 4 parámetros, una línea de base, una variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones. En las desaceleraciones vamos a tener desaceleraciones periódicas y desaceleraciones variables. En este caso, vamos a representar a la línea de base, o se va a definir por línea de base, a la frecuencia cardíaca fetal que está estable por lo menos en 10 minutos. Variabilidad y aceleraciones vamos a definirlos a continuación. Este es un monitoreo electrónico fetal normal que se puede ver. Que en este monitoreo vamos a ver la mayor cantidad de puntitos que vamos a ver. Vamos a trazar una línea horizontal en esta parte
y esa es la que se va a definir como línea de base. Esta línea de base es una línea de base normal, se va a llamar a las que tienen de 110 hasta 160 latidos por minuto. Cuando nosotros vamos a tener una línea de base por menos de 110, vamos a hablar de una bradicardia. Y cuando vamos a tener por encima de 160, vamos a hablar de una taquicardia. Continuando con este monitoreo, vamos a tener que ver las variabilidad. La variabilidad es netamente una característica del corazón fetal, que está representada, como se dijo anteriormente, por el sistema nervioso central simpático y parasimpático. Entonces, si nosotros comparáramos un EKG, como sería la interpretación en el corazón adulto, no vamos a ver esta característica, esta variabilidad. Estos saltitos, pequeños saltos, pequeños intercambios entre la frecuencia cardíaca fetal en un segundo, no se va a ver. Entonces, eso es, y por lo tanto, ese parámetro, que es la variabilidad, va a ser el más importante en un monitoreo fetal. Como podemos ver, la línea de base, tenemos acá, de 110 a 160, como definimos ya taquicardia y bradicardia con los extremos. En cuanto a la variabilidad, vamos a tener que la variabilidad normal o dependiente o adecuada va a ser entre 5 a 25 latidos por minuto. Esta va a tener que clasificarse cuando es menos de 5 como mínima y cuando no tiene variación o hay una variabilidad plana, se dice ausente, ¿no? Esta variabilidad ausente es ya determinada o es casi pre-mortem, es una severidad extrema, porque lo que nos va a indicar es una hipoxia. También lo podemos ver cuando el paciente es crónico, como una anemia fetal, o cuando viene una paciente intoxicada con benzodiazepinas, ¿no? Que nos van a deprimir el sistema nervioso central, por ende no va a haber esa relación que les dije para la variabilidad. Acá tenemos un monitoreo electrónico fetal con una variabilidad adecuada, donde los latidos varían desde 5 hasta 25 latidos por minuto. Vamos viendo que son 5 a 25 latidos por minuto. Esta es una variabilidad que debemos esperar en la mayoría de los monitoreos electrónicos fetales. Y esta, que es una variabilidad ampliada, como vamos a ver, la variabilidad de este punto hasta este punto son más de 25 latidos por minuto. Esto no nos indica nada patológico, no es nada por qué asustarse, simplemente es que, al contrario, tenemos una muy buena respuesta del sistema nervioso central o una muy buena adaptación. Después, el otro parámetro que nosotros tenemos que consignar o ver en el monitoreo electrónico fetal es la aceleración. Pero en la aceleración tenemos que tener muy en cuenta lo que es la edad gestacional. ¿Por qué? Porque el corazón y el sistema nervioso central a lo largo del desarrollo de la gestación empieza a madurar. Entonces, el punto de corte para esto va a ser 30 semanas. En 30 semanas nosotros vamos a poder calificar el monitoreo electrónico fetal con 15 latidos por minuto por 15 segundos para considerar una aceleración. Pero cuando esta es menos de 30 semanas, vamos a considerarla solo 10 latidos por minuto por 10 segundos. Entonces, la característica de la aceleración, ¿no? Agarra, varía, hace como un pico, tiene una etapa de meseta y luego vuelve a bajar a la línea de base. Este tiempo de duración es de más de 15 segundos y su variación de acá hasta arriba es más de 15 latidos por minuto. El otro parámetro o uno de los parámetros que llama la atención o son más estudiados, que los han conocido como los DIPS, DIS1, DIS2, DIS3, entonces vamos a hablar de las desaceleraciones, ¿no? Entonces, al igual que las aceleraciones, para considerar una desaceleración también tenemos que tener la línea de base. Esta línea de base también tiene que variar por 15 latidos por minuto por 15 segundos, ¿no? Al nosotros tener esta variación o esta distinción, vamos a poder clasificar las desaceleraciones en 3 tipos, ¿no? O 2 tipos principalmente, que son las periódicas, que están en relación a la contracción uterina o a la dinámica uterina, y las variables que no guardan relación. Pero esto en la práctica es un poco difícil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un caso de taquisistolia, es decir, que haya más contracciones de las que hay, y en algún momento van a coincidir este tiempo, ¿no? Entonces, esto es básicamente por una parte teórica que vamos a ir explicándoles más adelante. Entonces, en la desaceleración temprana, para que se caracterice, el punto más alto
de la contracción uterina se llama ACME. Y el punto más bajo de la frecuencia cardíaca fetal se llama nadir. Entonces, cuando el nadir y el ACME concuerdan, se llama una desaceleración temprana. ¿Y cuándo se ve estas desaceleraciones tempranas? ¿O cuándo se ve? Se ve más que todo cuando hay una compresión de la cabeza fetal. Normalmente esto lo podemos ver en episodios tardíos del trabajo de parto y es una parte fisiológica. Obviamente esta parte fisiológica no va a ser cuando es a repetición, ¿no? ¿Por qué? Porque como le hemos explicado o hemos visto que la contracción uterina va a agarrar y va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el feto en más del 50%. Entonces, si estas contracciones, por más que las llamemos fisiológicas, se presentaran en rango de 10 minutos unas 6 veces, entonces estamos sometiendo al feto a una hipoxia fetal crónica, ¿ya? Y progresiva. Bueno, siguiendo la misma lógica, como les dije, la tardía, acá tenemos las contracciones, la tardía va a ser la diferencia con la temprana, es que el punto del ACME, que es este, con el nadir, tiene que haber una diferencia. Mira, acá está el nadir, en esta línea, y el ACME está acá. Esta diferencia de acá es más de 30 segundos. Esta es una desaceleración tardía. ¿Qué significa esta desaceleración tardía? La desaceleración tardía se interpreta, el corazón del bebé, viene la contracción, ocurre la contracción, ¿y qué pasa con el flujo sanguíneo? Dijimos que va a bajar un 50%. Entonces, al interpretar que hay baja de oxígeno, baja de aporte nutricional, ¿qué hace el corazón o qué interpreta el cerebro? Dice, no, hay que detenernos. Empieza a bajar la frecuencia cardíaca fetal hasta que llega a su punto más bajo y después recupera cuando el flujo nuevamente es aperturado o restablecido en la placenta debido a la contracción uterina. Listo. Entonces, hasta acá todo claro. Vamos a ver las partes, las desaceleraciones variables. Si bien es cierto, la diferencia que vamos a tener en cuenta va a ser más que todo en forma. Vamos a fijarnos la diferencia con la tardía. Es que esta tardía, acá tenemos la línea de base, ¿vemos? Y no presenta un mecanismo de compensación. En cambio, las aceleraciones variables son bien bajas, diferente en la forma, y presentan estos shoulder, que se le llaman, o estos hombritos, o como unas pequeñas gaviotas, si vamos viendo por acá, que son medios de compensación. ¿Qué pasa? Hay la contracción, el feto está con buena reserva, sostiene y trata de acelerar su corazón para compensar esa forma de oxígeno. Pero al ver que esa reserva se va a agotar rápidamente, presenta el caimiento en profundidad. La desaceleración es profunda. ¿Ya ven? La desaceleración es profunda y luego vuelve a recuperar. Esa es la diferencia con la tardía, ¿no? Además de la diferencia entre el ACME y el nadir. Y ahora la variable compleja. Es una variable compleja, ¿por qué? Porque vamos a guiarnos de la regla de los 60. ¿Qué es esta regla de los 60? Esta regla de los 60 diferencia o básicamente nos va a informar en esta parte. Nos vamos a enfocar en esta zona. Como línea de base vamos a tener acá, como presentamos DIP 2, y acá un DIP 2 va a ser un variable. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el tiempo, si se dan cuenta. Su forma es bien alargada. Entonces la regla de 60 juega acá, que dice que la desaceleración variable tiene que tener una duración más de 1 minuto, por eso 60 segundos. La diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo tiene que ser 60 latidos de diferencia, lo cual lo cumple, porque está en 140 menos 60. Va a ser 80 latidos, que llega a su punto más bajo. Y luego tenemos que si llega a 60 latidos, que en este caso no se cumple. Entonces, por eso simplemente, por 2 criterios, ya se cumplió que tiene que ser una duración variable compleja. Para resumir, la variable compleja se va a definir porque hay una diferencia entre el punto más alto, la línea de base, hasta la caída, por más de 60 latidos. Tiene una duración de 60 segundos y puede llegar hasta los 60 latidos por minuto. Listo. El cuadrito resumen para que lo puedan volver a ver o repasar. De estas desaceleraciones, lo que tenemos que tener en cuenta o preocuparnos principalmente es por la desaceleración tardía, por eso lo puse en asterisco, y las desaceleraciones complejas
porque ya les dije la característica. En realidad, se ha visto que en estudios de recién nacidos que no han habido mucha diferencia significativa entre un resultado con una desaceleración variable, tanto sea simple o compleja. Bueno, una vez que ya sabemos los parámetros para ver el monitoreo electrónico fetal, lo que nos toca es categorizarlas, definirlas, ¿no? Entonces, como se les indicó al inicio, tenemos 3 categorías, ¿no? Categoría 1, que es esta, en donde tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal criterio? Que no haya ni taquicardia ni bradicardia. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca normal, categoría 1. Segundo criterio, que su variabilidad esté en el rango moderado. Puede ser mínima, pero no. Principalmente moderada, ¿ok? Que esté en un valor normal. Que haya descensos tardíos o variables ausentes. Es decir, que no tengamos dips. Desaceleraciones tempranas puede estar presentes siempre y cuando esté en trabajo de parto, pero de preferencia ausente. Y las aceleraciones tienen que estar de preferencia en presentes, pero podrían ser ausentes. ¿Ve? Esto nos va a interpretar, o cuando nosotros estamos frente a este monitoreo fetal, nosotros, ¿qué podemos hacer con ese trabajo de parto? Si estamos, es continuar su monitoreo. No se hace nada, no tenemos nada. Y en teoría, el riesgo de acidosis o hipoxia fetal es de 0%. Entonces, con esta categoría, todos están tranquilos, todos estamos bien. El parto sigue progresando. Un ejemplo es este. Tenemos una dinámica uterina algo irregular. Contamos, hay 1, 2, 3, 4 contracciones en 10 minutos. Tenemos una línea de base en promedio de 145. Tenemos aceleraciones, una variabilidad adecuada. Entonces, este es un ejemplo clásico de un monitoreo electrónico fetal de categoría 1. Así como el monitoreo fetal de categoría 1 es todo bien, todo chévere, todo pasa, todo fluye, todo sigue, tenemos que tener muy en cuenta la categoría 3, que este es el de los eventos más desafortunados que podemos tener. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esto? Una ausencia de variabilidad. La principal y característica es esta, ausencia de variabilidad. Es por ahí que les indiqué que la importancia de la variabilidad y por qué la variabilidad es el rasgo más importante del monitoreo electrónico fetal. Y además la presencia de cualquiera de estas, desaceleraciones tardías, variables, la bradicardia y el patrón sinusoidal, que es el patrón premortem. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Lo que tenemos que hacer es, primero, verificar que todo el manejo que nosotros estemos haciendo sea el más adecuado. Y segundo, que tenemos que interrumpir ese embarazo. Ya debemos interrumpir y terminarlo por la vía más óptima, sea vía parto vaginal o vía cesárea. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero antes de empezar esto, nosotros tenemos un tiempo. Es decir, si nosotros vemos ya esta ausencia de variabilidad o un patrón sinusoidal, nosotros vamos a tener que el 50% de estos fetitos están con acidosis o hipoxia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente nosotros tenemos menos de 10 minutos para hacer la reanimación intrauterina, que lo vamos a ver, y posteriormente terminar el parto. O sea, en este caso nosotros solo tenemos 10 minutos. Bueno, como ya vimos, es categoría 1, categoría 3, y veamos, miren la diferencia con los monitoreos anteriores. La variabilidad es mínima. Este es un patrón sinusoidal clásico, donde vemos como unos dientecitos de serrucho. Este es un fetito que es pre-mortem. Y la categoría 2, entonces, básicamente, la categoría 2 es la que más vamos a ver, los monitoreos electrónicos fetales. Es en un 80% de los monitoreos electrónicos fetales que los que vamos a ver esta categoría 2, pero es difícil de clasificar. Es por eso que siempre tenemos que tener la parte de la categoría 1, que es todo bien, y la categoría 3, que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para nosotros entrar en esta categoría, tenemos que tener la frecuencia cardíaca. Puede haber bradicardia, pero que la bradicardia no tenga una disminución en la variabilidad. ¿Podemos tener taquicardia? Sí. ¿En qué casos vamos a presentar taquicardia? En pacientes con fiebre materna, corionionitis, principalmente. La variabilidad, en el rasgo de variabilidad nosotros tenemos que tener, que puede ser mínima, pero en el caso sea ausente, porque si nosotros tenemos variabilidad ausente, ¿qué sería? Categoría
3. Pero en el caso que sea ausente, no debería haber desaceleraciones recurrentes. Moderada, aceleraciones ausentes luego de un estímulo fetal. ¿Qué estímulos fetales nosotros podemos tener? El movimiento y la vibración acústica. Nosotros movemos al bebé o hacemos sonar una campanita y el bebé debería reaccionar a este estímulo. Entonces, si no tenemos eso, también entraría en una categoría 2. Y las desaceleraciones puede haber los tips 1, tips 2 o las tardías. En teoría, cuando nosotros estamos frente a este monitoreo fetal electrónico, que es casi, como les dije, el 80% de lo que vemos, tenemos que tener, primero, verificar que todas las cosas que nosotros estemos haciendo estén bien. Segundo, solo considerar la descontinuación de la inducción del trabajo de parto o el estímulo con oxitocina que estemos dando. Segundo, considerar si nosotros deberíamos terminar ya este embarazo. O sea, nosotros también tenemos que ver. Lo malo con esta categoría 2 es que podemos tener una categoría 2 acercada a la categoría 1 o una categoría 2 que se acerca mucho a la categoría 3. Entonces tenemos que hacer una disquisición clínica tanto de la paciente, de los antecedentes de la paciente y el monitoreo electrónico fetal. No va a ser lo mismo que nosotros estemos frente a una paciente que tiene RCU y tiene su categoría 2 a frente a una paciente que es una gestante de una edad adecuada, normal, con embarazo a término y tiene una categoría 2. Entonces el manejo va a ser muy indistinto. Como bien he dicho, este es un examen auxiliar. En teoría, tendríamos del 10 al 30% de estos fetitos estarían con acidosis o hipoxia fetal. ¿Okay? Bueno, entonces acaba una regla práctica, una sesión práctica. Bueno, con lo que estamos presentes, ¿qué monitoreo sería? ¿Qué categoría? Ya, entonces vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué categoría sería? ¿Qué tendríamos que tener nosotros para que sea categoría 3? Variabilidad ausente. ¿Tenemos variabilidad? Sí tenemos variabilidad, porque hay intercambio entre cada latido. Entonces, no es categoría 3. Para que sea categoría 1, tiene que haber, ¿qué? Aceleraciones, ¿cierto? ¿Tenemos aceleración? Acá hay una, acá hay dos, tres, acá hay otra, cuatro aceleraciones. Va para categoría 1. ¿Hay desaceleraciones? No hay ninguna desaceleración. Entonces, esto encaja en una categoría 1. ¿Por qué la categoría 2 debería tener por lo menos una desaceleración? Entonces, esta es categoría 1. ¿En qué va? ¿En qué encaja? Acá hay una desaceleración. Entonces, ¿encajaría en qué categoría? 2. En una categoría 2. Un poco difícil. Miren la diferencia con categoría 2 y de acá y de acá. Entonces, ¿qué seríamos? ¿En qué categoría entraría? Recuérdense de lo que les dije, las variables complejas. Claro, va a entrar en una categoría 2, pero como les dije, la categoría 2 tiene un amplio espectro, ¿no? Tiene una categoría 2 que se acerca mucho a lo bueno y una categoría 2 que está muy cerca a lo malo, que sería el caso de Porque nosotros tenemos una línea de base, si vamos a ver, pues este monitoreo fetal es largo acá. Empieza la desaceleración, desacelera, llega casi ya a la bradicardia, está por entrar a bradicardia y vuelve a acelerar. Pero ¿por qué no entra en categoría 3? Porque tiene variabilidad. Entonces, cuando hay variabilidad, entonces esto entra en una categoría 2, pero más ya yéndose para el 3. Y a diferencia de esta, miran desaceleraciones, variabilidad mínima, escasa, no se ve. Este es un sigamos entonces con esto que es
categoría 3. Interpretación o resumen, normal, sospechoso, patológico, las aceleraciones, tener en cuenta que es de 5 a 25 milímetros, y las desaceleraciones. Como les dije, cuando hay una parte de la categoría en esto, cuando tenemos ya la categoría 2, nosotros para hacer o para tomarnos el tiempo de decidir o de llegar a decir si culmino el embarazo o no culmino el embarazo, tenemos un tiempo aproximadamente de 1 hora, de 30 minutos a 1 hora. En cambio, con la categoría 3 es rápido, es inmediato, máximo 10 minutos. Listo. Ahora, y para ya terminar, vamos a hablar de lo que es la resucitación fetal intrauterina. ¿Qué significa o qué es lo que busca esta resucitación fetal intrauterina? Es mejorar el aporte de oxígeno al bebé. ¿Cómo vamos a mejorar el aporte del oxígeno al bebé? Con muchas maniobras que son muy fáciles de implementar y que son sencillas de hacer. Con esto vamos a evitar muchos resultados adversos perinatales, ¿no? ¿En qué casos vamos a verlo de más manera continua? Posanestesia. Dirán posanestesia, pero eso ya es cuando es una cesárea. No, cuando manejamos parto sin dolor. Cuando se hace el parto sin dolor, normalmente ponen, si la madre no está bien hidratada, no tiene un volumen adecuado, su presión baja muy fuertemente. Entonces, ahí es donde vamos a interactuar. Un trabajo de parto inducido, que es lo más común que vemos, ¿no? Induciendo un trabajo de parto, también vamos a poder manejar esto. Y en las cesáreas de urgencia, normalmente cuando uno prepara una cesárea de urgencia porque te viene, hay un DPP, lo que sea, te olvidas de hacer estas maniobras y el desenlace es peor para el bebé. Tenemos unos cuantos escasos minutos para poder actuar. ¿Y de qué se tratan estas maniobras? Esta. A la mamá colocar en un decúbito lateral izquierdo, aumentar la volemia, disminuir la dinámica uterina y poner el oxígeno. El oxígeno lo vamos a poner entre comillas porque, si bien es cierto, está descrito entre las maniobras de resucitación intrauterina, pero hay estudios que nos dicen o que nos informan que cuando un feto está con mucho tiempo en hipoxia, si le ponemos oxígeno a una cantidad, va a generar radicales libres. Y estos radicales libres a la larga van a producir daño al bebé. Entonces es una maniobra que todavía está en controversia, ¿no? Entonces la resucitación intrauterina se va a derivar básicamente en 2 líneas, ¿no? La primera línea, que sería obligatoria, que es el decúbito lateral izquierdo, mejorar la volemia, disminuir la dinámica uterina, y el oxígeno en segunda línea por el efecto controversial que tiene aún. ¿Qué conseguimos nosotros con esto? Nosotros conseguimos que el gasto cardíaco materno mejore. Nosotros al mejorar el gasto cardíaco vamos a aumentar la perfusión placentaria y al mejorar la perfusión placentaria mejoramos el oxígeno al feto, que es lo que queremos conseguir al final. Entonces, el fundamento o lo principal que hace la resucitación intrauterina. Tocólisis. ¿Cómo vamos a tocolizar? Normalmente no tenemos terbutalin, no tenemos otro. Normalmente lo hacemos con nifedipino. 10 miligramos vía oral cada 10 minutos y tocolizamos a la paciente. Tocólisis. ¿Qué va a hacer la tocólisis? Va a disminuir la resistencia vascular y va a aumentar el flujo en la vena umbilical. Esto lleva consiguiente un mayor oxígeno al feto. La hidratación. Nosotros al mejorar la hidratación, al mejorar la volemia, vamos a disminuir la viscosidad de la sangre. Al disminuir la viscosidad de la sangre, mejoramos el flujo sanguíneo uterino, disminuye la resistencia vascular y mejora la oxigenación al feto. El decúbito lateral izquierdo, su principal función es descomprimir la aorta y la vena cava inferior. Al descomprimir la vena cava inferior, mejora el flujo sanguíneo uterino, mejor oxígeno al útero, mayor oxígeno al feto. Y el oxígeno, que es la última maniobra, como les dije, es mejorar la oxigenación en la sangre materna y una mayor transferencia placentaria de oxígeno para que llegue más oxígeno al feto. Entonces, esta es la parte fundamental de por qué funciona y mejora los resultados una resucitación intrauterina. En limitaciones, en teoría, no hay limitaciones para hacer estas maniobras, no hay limitaciones para hacer un monitoreo electrónico fetal, pero en nuestra realidad, en Perú, no todos tenemos un monitoreo electrónico fetal. No todos lo podemos hacer. Gracias y estoy atento a sus preguntas.